Por favor, aleluya, usted va a recibir esta palabra de parte de Dios. Que pongamos una atención en el espíritu, estemos alerta en el espíritu, sin distracción de nada, para recibir esta palabra poderosa de parte de Dios. Amén. Sobre este tema, donde quiera que Dios te envía, su mano te sostendrá. Amén. Pero podemos también decir lo contrario de esto, ¿verdad? Donde quiera que Dios no te mande y tú te vas, la mano de Jehová allí no te va a sostener. Amén. Por eso es importante, amén, la historia que vamos a hablar en esta tarde. De que nosotros como hijos de Dios podamos entender que si Dios te manda a un lugar o Dios te dice que haga algo, el respaldo de Dios lo vas a tener. La mano de Dios va a estar contigo. Pero si tú decides hacer algo por tu propia cuenta, por tu propio entendimiento o por tu propia sabiduría y no espera la aprobación de Dios o no consulta con Dios, puede tener consecuencias desastrosas. Amén. Y vamos a hablar en esta hora acerca de una cuanta historia. Pero la historia de Noemí se remonta al periodo en que los jueces gobernaban a Israel, como decía anteriormente. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese tiempo que hace que Elimelech y Noemí y sus hijos tengan que salir? Bueno, la historia dice que en ese tiempo que gobernaban los jueces era un tiempo de confusión, espiritualmente hablando. Era un tiempo de apostasía. Era un tiempo de decadencia moral. Si usted va a la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 21, el último verso del libro de Jueces, dice la palabra de Dios que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Oiga eso, así estaba viviendo la nación de Israel. No tenían rey y cada cual hacía lo que le parecía. Hermano, cuando un pueblo se desenfrena a hacer lo que ellos quieren y empiezan a hacer las cosas que ellos creen que es mejor, no puede tener el respaldo de Dios. Amén. Entonces, esa era la situación en el tiempo que los jueces estaban viviendo, estaban gobernando. Ahora, ese tiempo es un tiempo parecido ahora a ese tiempo actual. La gente quiere hacer lo que quiere. La gente quiere hacer lo que les venga en gana. Y muchas veces dentro de la comunidad cristiana hacemos cosas y ni siquiera consultamos a Dios. Ni siquiera esperamos la respuesta de Dios. Y nos vamos ligeramente a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Entonces después vienen las consecuencias. Pero por eso en esta tarde Dios te dice que donde quiera que Él te envíe, ahí su mano te va a sostener. Amén. Hay una ley muy importante en la vida, el cual todos nosotros debemos prestar mucha atención, ya que de esta ley van a desprenderse las demás leyes y casi toda tu vida. Esta es la ley de causa y efecto. Amén. ¿Te ha oído esa ley? La causa y efecto. Esta ley, ¿tú sabes lo que dice esta ley? Que toda causa tiene un efecto y que todo efecto tiene una causa. Eso dice esta ley. Ahora, la importancia que tenemos al conocer esta ley es que nosotros cambiemos las causas que están provocando situaciones que afectan nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Conociendo esta ley, escuche bien, vamos a hacer que las causas que están provocando, que están afectando mi vida y que están afectando mi relación con Dios, yo la cambie. Amén. Albert Einstein, científico más importante en su tiempo, más popular
y más conocido en el siglo XX, Albert Einstein. ¿Usted sabe lo que dijo ese hombre, ese sabio, ese científico? Ese científico dijo: si quieres resultados distintos, no haga lo mismo. Dele el aplauso al Señor. Si usted y yo queremos resultados distintos de lo que tuvo Noemí y Elimelech, no hagamos lo mismo. Porque la palabra de Dios, la Biblia registra esta historia de Elimelech, Noemí y sus dos hijos para darnos una enseñanza. No importa cuál sea la situación del lugar donde tú te encuentres, antes de tomar una decisión, debe consultar a Dios. Porque hay decisiones en la vida que no solamente van a afectar tu vida, sino también van a afectar la vida de toda tu familia. Elimelech, cuyo nombre significa, oiga lo que significa el nombre de Elimelech: mi Dios es rey. El nombre de Noemí significa agradable. Usted sabe que esta gente eran parte del linaje escogido por Dios. Pero un día, esa gente, parte del linaje escogido de Dios, decidieron tomar una decisión. Y la Biblia no dice que consultaron a Dios, pero sus consecuencias fueron muy dolorosas. Desde el monte Sinaí en adelante, usted sabe lo que pasó en el monte Sinaí, cuando el Señor le entregó a Moisés los estatutos, las leyes. Desde el monte Sinaí en adelante, el pueblo judío siempre estuvo consciente de tres cosas. Desde que salieron de Egipto, cuando subió Moisés al Sinaí, desde ahí en adelante el pueblo judío estuvo consciente de tres cosas. Número uno, el pueblo judío estuvo consciente del pacto que tenían con Dios. Número dos, las responsabilidades que este pacto conllevaba. Y la número tres, las consecuencias de su incumplimiento. ¿Sabe lo que es eso? Un pacto con Dios, responsabilidades con Dios y consecuencias que conllevaban a no cumplir lo que Dios había establecido. Amén. Entonces, este pacto de Dios con su pueblo, yo quiero que usted escuche esto, porque esto es importante. Este pacto de Dios con su pueblo no solo abarca el cuidado y la protección divina. Esto es un pacto que no solamente va a abarcar la protección y el cuidado divino de Dios, pero también este pacto abarca el comportamiento del hombre con Dios. ¿Te está oyendo cómo es las cosas? Porque hay mucha gente que dice que Dios lo cuida, Dios lo protege. Sí, pero también es un pacto donde Dios te protege, Dios te cuida, Dios te guarda, Dios está contigo, pero también el comportamiento tuyo hacia Dios tiene que ser agradable a Dios. Porque es un pacto. Y un pacto se define como un convenio entre dos o más personas. Amén. Entonces, había hambre y sequía en Belén. ¿Cuántos saben de los que están aquí que los nombres en la Biblia tienen un significado? Usted lo sabe, ¿verdad? Sí. Usted sabe que cuando nació Esaú, la Biblia dice que cuando salió Esaú del vientre, ¿cómo estaba? Que lo sacaron. Dice que era peludo, que tenía mucho pelo, que estaba cubierto de pelo. Y por eso lo llamaron peludo. Y la palabra Esaú significa peludo. Sí, tiene un significado. Cuando nació su hermano gemelo, Jacob, la Biblia dice que él extendió la mano y agarró el talón de su hermano. Y por eso lo llamaron Jacob. Que el nombre de Jacob en hebreo significa él agarró, él sujeta. También saben la historia de Jabes.
que su madre le llamó Jabes porque lo dio en dolor, en sufrimiento. Le dijo, tu nombre será Jabes porque en dolor lo tuvo. Amén. Entonces los nombres en la Biblia tienen un significado. Ahora, dice que Elimelech y Noemí decidieron salir de Belén para irse a la tierra de Moab. ¿Por qué? Porque había hambre y sequía en Belén. Y parece que oyeron que en Moab había prosperidad, que habían cosas buenas, y decidieron irse a los campos de Moab. Ahora, cuando estudiaba esta palabra, yo digo, Belén significa, oiga lo que significa Belén. Belén significa casa de pan, la que está en gloria, quien resplandece, la que señala el camino, y también es el lugar donde nació el Mesías. Eso es Belén. Entonces Elimelech y su familia simplemente oyeron que Moab estaba mejor, porque en Belén en ese tiempo estaban pasando por una pequeña tribulación y decidieron irse. Gloria sea el nombre del Señor. Pero a mí me parece que Elimelech y Noemí, siendo del linaje escogido, no sabían el origen y la historia de los moabitas. No lo sabían. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis, para que usted sepa que hay que sea sabio en hacer decisiones. Espere que Dios le hable. Génesis capítulo 19, el verso 23 nos enseña que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ustedes han oído hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que las dos hijas de Lot emborracharon a su padre y se acostaron con su padre para concebir. Oiga eso. Oiga eso. Las hijas emborracharon al papá, y mientras el papá estaba borracho y dormida, porque ellos se acostaron con el papá, tuvieron relaciones íntimas con su padre para concebir de su padre. Y la mayor de ellas dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Entonces usted sabe cómo Moab se origina. Por causa de un incesto. Por causa de un incesto de la hija mayor acostarse con su papá. De ahí se origina Moab. Pero parece que Noemí no sabía mucho o se le había olvidado la historia de Moab. Moab fue la nación, escuche esto. Que hermano, cuando la gente quiere hacer la cosa y no se deja dirigir por Dios, la mente se le confunde. Moab fue la nación que, cuando usted lo busca en el libro, en la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, gloria sea el nombre del Señor, que iban pasando por los campamentos de Moab, Dios le dijo al pueblo de Israel que pasaran y ni siquiera molestaran a los moabitas, que no hicieran nada, que no tocaran nada de su terreno, que no hicieran nada en ese terreno, simplemente que pasaran. Pero cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas iban pasando, el rey de Moab, llamado Balac, llamó a un profeta llamado Balaam y le dijo: ven que te voy a pagar, porque quiero que me maldiga este pueblo. Santo. Y Balaam fue, y cuando fue a maldecir al pueblo de Dios, el Señor le dijo: no lo hagas, vuélvete atrás y dile a Balac que lo que yo bendije nadie lo puede maldecir. Dele el aplauso a Dios. Entonces mira la historia de los moabitas. Entonces Elimelech y Noemí se quieren ir a Moab. Entonces usted va a dejar la casa del pan, la que está en gloria, la que resplandece, la que señala el camino, la ciudad donde el profeta Miqueas dijo:
Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña eres para estar entre la familia de Judá, pero de ti saldrá el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. De Belén, en Belén nació el Mesías. Dele el aplauso. Pero ¿y cómo yo voy a salir de ahí? Casa de pan, casa de que te guía el camino, casa de bendición. Y se fueron a Moab. Hermano, dejó todo lo de su tierra para irse a una tierra de incesto, a una tierra de maldición. Porque la tierra de los moabitas, no eran tierra de bendición. Eran una tierra maldita, porque mira cómo se originan. Con un incesto, algo horrible. Una hija acostarse con su padre, emborracharlo, cosa que no sé, que es desagradable delante de Dios. Y sobre todo eso, enemigo de Israel, porque quieren que maldigan al pueblo que ya Dios ha bendecido. Pero estas dos gentes del linaje, por un momentico de desesperación, por un momento de angustia que había en el pueblo, pero como toda causa tiene un efecto, ellos no pudieron entender por qué estaban así en Israel. Había una causa donde ya no había pan, donde había sequía. Porque acuérdense que el pacto de Dios era: si ustedes obedecen mis palabras, si ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes van a recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si ustedes hacen lo que yo les prescribo hoy, van a ser benditos en el campo, van a ser benditos en la ciudad, van a ser benditos en todos los... Pero si no obedecen, entonces no puede hacer nada. Amén. Entonces, por la desobediencia de ellos, de Judá, había sequía, había hambre, había problemas, cada cual hacía lo que le daba la gana. Y donde no hay temor, el pueblo se desenfrena. Y cuando el pueblo se desenfrena, quiere hacer las cosas que él cree que es mejor y no lo que Dios ha establecido. Pero fíjese esto, hermano. Ella decide irse a una tierra de incesto, que es una tierra de maldición, en vez de quedarse en su tierra, en Belén, que es una tierra de bendición. Amén. Entonces fíjese ahora lo que está pasando, para que usted entienda la naturaleza de esto. En el verso 2, dice la palabra de Dios, en el verso 3, que murió Elimelech, se le murió el esposo. Salieron en busca de una mejoría. No consultaron a Dios porque allí había... Y cuando llegaron allí, dice la palabra, y se murió el esposo. Se murió Elimelech. Pasaron 10 años, los hijos se casaron con 2 mujeres y a los 10 años también se le mueren los 2 hijos. Ahora queda sola y desamparada. Y qué triste esto, que cuando muchas veces nosotros tomamos decisiones, cuando nos pasa la situación y el problema, ¿usted sabe lo que queremos hacer? Culpar a Dios. A ver si Dios tiene la culpa de la decisión que Elimelech y ellos hicieron. Escuche, ahora se le mueren los 2 hijos. Entonces, ¿qué es lo único que le quedan? Las 2 nueras. Ella se levanta, dice la palabra de Dios, y regresó a los campos de Moab. Se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Nosotros le servimos a un Dios fiel y verdadero. Y aunque usted esté pasando por un momentico de tribulación, aunque usted esté, hermano, crea en el Señor, pacientemente espere en el Señor. Esta mujer se fue, pero después que estaba en los campos de Moab, oyó que allá en Belén había abundancia de pan, que Dios había visitado a su pueblo, porque la fidelidad de Dios es eterna y Dios no se olvida de su pueblo. Nosotros somos los que tomamos decisiones que acarrean consecuencias, hermano. Somos nosotros. Ahora está allá en Moab, ¿tú se imagina eso?
Siendo tú de Belén, tú estás ahí, estás diciendo, oye, pero mira, Dios está bendiciendo, hay bendición en Belén. Jehová visitó a su pueblo, hay abundancia. Y ya tú estás en Moab, sin esposo y sin hijo. Entonces, dice la palabra, que de las dos nueras que ella tenía, ella le pidió y le dijo, miren, no vayan conmigo, quédense aquí, yo me voy para mi tierra. Porque fíjense, hermanos, número uno, ellos arrancan para Moab. Allí quizás no van a ser bien recibidos tampoco, porque hay una diferencia entre los moabitas y los judíos. Eso viene de cultura, eso viene de generación. Entonces ellos se cogen para un sitio donde no van a ser bien recibidos, simplemente porque allí hay abundancia y allí hay algo que aparentemente delante de sus ojos es mejor para ellos. Amén. Pero bueno, decidió volver de nuevo para Belén. Y ustedes saben la historia, dice que cuando van camino, Orfa le dice, yo me voy, y ella dice, no, quédense. Orfa se queda, Ruth se va con ella. Pero lo que yo quiero llevarte es aquí, gloria sea el nombre del Señor. Dice, escucha esto, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Qué bueno es el Señor, hermano, que muchas veces nosotros cometemos errores, hacemos cosas, decisiones que nos afectan, y Dios en su misericordia, como quiera, nos restaura. Esta mujer empezó a caminar de nuevo para Belén. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que cuando ella llegó allá, oiga lo que pasa. Cuando ella llega, en el 19, para avanzar en los versículos, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Ya están en Belén, salieron de Moab, ya están en Belén. Y fíjese lo que acontece. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, estoy leyendo en el 19, toda la ciudad se conmovió. Estas eran gente conocida de la ciudad. Esta gente eran conocida de parte eran gente del linaje. Dice que toda la ciudad se conmovió, dice el 19, por causa de ellas. La noticia de lo que había pasado con Noemí y su esposo y sus hijos había conmovido a toda la ciudad de Belén. Amén. Por causa de ella decían, no es esta Noemí. Ahora, pero mire cuál es la respuesta de ella. Ella le respondía, no me llaméis Noemí. Y le dije ahorita que cuál era el nombre de Noemí. Agradable. Agradable. Noemí está diciendo, no me llamen agradable, llámenme amargura, llámenme Mara, que el significado es amargura, porque Jehová se levantó en contra de mí y me ha afligido. Eso no fue Jehová. Eso no fue Jehová. No venga a echarle la culpa a Dios por las decisiones que tú haces sin consultar a Dios. Ahora está ella diciendo, oiga lo que ella está diciendo, no me llamen Noemí, sino llámame Mara. Usted sabe que Mara, el término de Mara quiere decir amargo. Cuando los hijos de Israel, dice, después que salieron de Egipto, llegaron a un pozo. Y estaban tan desesperados por agua, que cuando vieron ese pozo se desesperaron. Y cuando fueron a tomar el agua, dice que el agua era amarga. Y llamaron a aquel lugar Mara, porque sus aguas eran amargas, amargura. Ahí vemos a una Noemí que sale, pero viene con amargura. Viene sin gozo. Viene diciéndole, ya yo no soy Noemí, la mujer agradable, la mujer gozosa. Llámenme amargura, llámenme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermano, la puso Dios a ella no, espérate. Tú estás diciendo, ahora está culpando a Dios. Porque hay gente que si no culpan a Dios, van a culpar al diablo. Y eso es un problema. Porque muchas veces tenemos que decir, culpable soy yo. Aleluya. Como decía la canción de este famoso, ya culpable soy yo soy el culpable. Porque la causa, lo que ha provocado esto, soy yo.
Yo fui que tomé la decisión. Hermano, es que donde quiera que Dios te envía, la mano del Señor te va a sostener. Nosotros vemos la palabra de Dios en el libro de Reyes, capítulo 10, primer libro de Reyes, capítulo 17. Cuando hubo la sequía, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Elías? Vamos a ir a la palabra para que usted vea. Vaya al primer libro de Reyes. Es que donde Dios te envía, hermano, su mano allí te va a sostener. Busque primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 2 en adelante. Dígame un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra de Dios del verso 2 en adelante. Primer libro de Reyes 17 del 2 en adelante. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice la palabra, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esa es la historia cuando había la sequía. Cuando hubo la sequía por causa del rey Acab, que Elías oró para que el sol, para que no lloviera. Dice que no llovió sobre la tierra y había una sequía. Y en medio de esa sequía, Elías esperó pacientemente y el Señor le dijo: mira, ven, métete allí a ese arroyo. Tranquilo. Y él fue y se metió allí. Él dijo: ven, métete allí porque yo he dado orden a unos cuervos para que te alimenten, para que te lleven comida. Es que donde quiera que Dios te envía, donde quiera que Dios te lleve, la mano del Señor te va a sostener. Y allí fue Elías en obediencia, porque Dios lo mandó. Si Dios te dice, vete allí, vete allí. Si Dios te dice, haz esto, hazlo. Amén. Y si Dios no te ha dicho nada, entonces consulta con Él. Amén. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay que consultar con Dios antes de nosotros tomar decisiones. Elías, Dios le habla a Elías, Elías va y se mete a la cueva. Y allí empezó Elías, y venían los cuervos por la mañana. Oiga eso. Y usted sabe los cuervos, óigale el nombre, cuervos, que son animales que cuervos, son cuervos, por eso le llaman cuervos. Que no dan para nada. Que no dan, que lo que ellos tienen es para ellos, nadie, cuervo. Pero el Señor le dijo a esos cuervos: ustedes van a llevarle comida a Elías. Y los cuervos iban de por la mañana, pan y carne. Pero mire esto, hermano, escuche esto. ¿Y de dónde este cuervo sacaba el pan? Y carne, porque ellos comen carne. Yo voy a llevar esta carne. Esa carne deberían ellos de comérsela. Pero el Señor le dijo: no, tú se la vas a llevar a Elías. Jesús es el pan de vida. Cuando Dios habla, se cumplen las cosas. Dios es Dios y tiene control sobre todas las cosas. Hermano, dice la palabra que este cuervo iba por la mañana, por la tarde y a toda la hora a sostener la vida de Elías, porque Elías lo mandó el Señor ahí. Y si el Señor lo mandó ahí, Elías no va a morir de sed ni va a morir de hambre. Porque la fidelidad de Dios es eterna. Porque la palabra de Dios se cumple. Dios dice en su palabra: sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. No, yo no sé, pero yo te estoy motivando a que tú le creas a Dios.
Porque, hermano, es que esto no puede ser así. Esto hay que creerle a Dios y hacer las cosas acorde como Dios dice. Se metió allí y empezó Elías, miren. Y Elías tranquilo en su arroyito ahí, pam, 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 comía y bebía. Y dice la Biblia que cuando se secó el arroyo, se secó. Porque el Señor en medio de este proceso, en medio de este camino, nos va a probar para ver qué nosotros vamos a hacer. Se secó el arroyo. Pero el hombre y la mujer sabe esperar en Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios sabe esperar en Dios. Sabe consultar a Dios. Sabe buscar la dirección de Dios. Se secó el arroyo. Y ya los cuervos no llegaron a traer el pan. Pero apareció Dios. Le dijo, mira, Elías, levántate. Y ahora vete a la viuda de Sarepta. Vete allí porque yo he hablado a una viuda para que te dé comida, para que te mantenga. Para que te siga dando comida. Y Elías dijo, me voy para allá. Para donde la viuda. Porque Jehová dijo que vaya donde la viuda, que ya lo ordenamos. Y allá llegó Elías. Elías no se fue para Israel donde había. No, dijo, me voy para allá, para donde esa viuda. Y cuando llegó allá, usted sabe la historia, que encontró a esa viuda. Y le dijo, mujer, ¿qué tú estás haciendo? Y la viuda le dijo, bueno, lo único que yo estoy haciendo aquí, mira, el último puñadito de harina que me queda. Salí a buscar unas leñitas para cocinar el último puñado de comida que me queda en la casa, para comérmelo yo y mi hijo y irme a morir. Y Elías le dice, no haga eso. Ve, cocina esa torta y tráeme un pedazo primero a mí. ¿Cómo? Ay, Señor, reprenda. Y ahí está la gente que dice, ay, porque esos cristianos nada más. No, el cristiano lo que tiene es que obedecer a Dios. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y es mejor obedecer a Dios que los hombres. Si Dios te da una palabra, corre por esa palabra, vive en esa palabra, permanece en esa palabra. ¿Y qué hizo esa mujer? Dijo, bueno, Elías le dijo de nuevo, mira mujer, ve, coce ese pan, tráeme a mí un pedazo, que yo te aseguro que ni la harina ni el aceite va a escasear en tu casa. Y esta mujer, que no era del linaje, porque el mismo Señor hablando le dijo, ¿por qué en los tiempos de Elías fue mandado a la viuda de Sidón y esta mujer le creyó a Dios? Y fue, hizo su torta y se lo llevó al profeta. Tenga. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el aceite y la harina en la casa de la viuda nunca escaseó. Porque cuando Dios te envía a un lugar, cuando Dios te dice algo, Él se encarga. Amén. Entonces, hermanos, volvamos de nuevo a Esther. A Noemí, perdón. Aleluya. Vaya conmigo de nuevo. Esta Biblia está nueva y las páginas se le pegan. Tengo que usarla. Me la regalaron. Oiga lo que dice. Aleluya. En el verso 19, ella responde, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Oiga lo que dice, hermano. Fíjese la palabra. Yo me fui llena. ¿Y cómo regresó? Wow. Me fui llena. Pero entonces, si tú estabas llena, ¿para qué te fuiste? Usted está viendo que a veces, por eso hay que dejarse dirigir del Espíritu. Usted ve por qué la Biblia nos dice a nosotros que andemos en el Espíritu. Porque en el Espíritu podemos ver más allá, más profundo, que lo que ven nuestros ojos naturales. ¿Usted lo sabía eso? Que por eso hay que estar en conexión con el Espíritu. Porque los ojos naturales ven cosas, pero el Espíritu ve más profundo. Ella está diciendo, yo me fui llena y he regresado vacía. Yo me fui con algo y ahora he regresado sin nada. Eso es una expresión dolorosa, porque ella está testificando aquí. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿Por qué me llamaréis Noemí? ¿Por qué me llaman agradable? Si en mí lo que hay ahora es amargura. La causa y el efecto. Una cosa que no fue Dios, sino que tú mismo, tú misma por tu decisión. Hermano, por eso es que el salmista dice, pacientemente yo esperé a Dios. Porque el salmista experimentó lo mismo que nosotros experimentamos. Que llega un momento, porque que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y hay momentos donde nosotros tendemos a desesperarnos. Amén, porque es parte de nuestra naturaleza. Y tomamos decisiones. Amén. Pero lo importante es que nosotros tengamos esta ley que dice causa y efecto para después no querer culpar a Dios. Porque usted tiene que saber que cuál sería la causa si yo meto la mano en la candela. Me voy a quemar. Entonces usted cree que yo voy a decir en el nombre del Señor y meter la mano en la candela. Métela para que tú veas en el nombre del Señor. Que te vas a quemar. Porque Dios no es hombre para que tú quieras tentar y para que tú quieras. Si te subes a una altura y quieres decir en el nombre del Señor me voy a tirar para abajo, tírate para que tú veas cómo vas a caer. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Usted no puede culpar a Dios de que ay que me quemé, no te quemaste. No culpe a Dios por eso. Porque esa decisión de meter la mano en la candela la hiciste tú. Ahora, pero si el Señor que te manda, si el Señor que te dice, si el Señor que tú en una situación te encuentras, tú puedes hacerlo porque Él dijo, cuando tú pases por el fuego no te vas a quemar. Y cuando pases por las aguas no te anegarán. Por eso cuando los tres jóvenes dijeron, no nos vamos a postrar a esta estatua que calentaron el horno de fuego, los que lo calentaron murieron. Pero cuando a ellos lo tiraron, dice la palabra, ni la ropa, ni un pelo, ni nada se quemó de ellos. Porque ahí estaba el Señor cuidándolo. ¿Usted entiende cómo es esto? Hermano, donde Dios te envíe, donde Dios te ordene, puede ir con los ojos cerrados. Amén. Entonces, esto es importante que tú entiendas, donde quiera, hermano, no importa el lugar, no importa donde sea que Dios te envíe, allí su mano te va a sostener. Allí tu mano te va a sostener. No te lleves de las voces externas que te dicen, no, es que si Dios dijo se va a cumplir. Quizá ahora mismo en el tiempo está pasando por un momento que tú no entiendes y dices, pero ven acá, si Dios me envió, ¿por qué la cosa me tiene que salir así? Estate tranquilo. Que los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. Y Dios trabaja maravillosamente. Amén. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios tiene que hacer la cosa como nosotros creemos. Y si la cosa nosotros naturalmente no la estamos viendo próspera o no la estamos viendo bien, entonces, ¿y qué pasó Dios? Y Dios obrando, dice, deja a Dios que trabaje, deja a Dios tranquilo, que Dios, no, Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Yo no tengo que saber cómo lo vas a hacer, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú lo vas a hacer, porque si tú hablaste, tú lo cumples. Si tú lo dijiste, se va a cumplir. Y esa es la creencia, y esa es mi fe. Sí, a Dios hay que creerle, porque Él es Dios. Y Dios no se somete a trabajar como tú crees que Él debe trabajar, porque Él es Dios. A un ciego le dijo, ven, ¿qué es lo que tú quieres? Que te abra los ojos. Ok, siéntate ahí. Escupió, hizo lodo. Y yo me parece ver los críticos allí diciendo, oye, mira lo que está haciendo, tiene demonio. Oye, pero ese que asqueroso, mira, saliva. Y allí estaban los críticos. Ajá. Y el Señor dijo, le untó ese lodo ahí con saliva y le dijo, ahora ve, lávate. Y cuando fue y se lavó, regresó viendo. Porque es que donde Dios te manda, cuando Dios te ordena, lo que tienes es que obedecer. Amén. Había un general, que en Siria era general, pero en Israel era un infeliz. Porque tenía lepra. Y la lepra en el pueblo de Israel lo consideraban como algo inmundo. Pero él era un general en el ejército de Siria. Y fue donde el profeta Eliseo, creyendo porque él era general,
quería ser sano. Y Eliseo le dijo, ¿tú sabes qué? ¿Tú quieres ser sano? Vete y zambúllete 7 veces en el Jordán. Y se incomodó. Se fue guapo. Porque no hay mejores ríos en Siria que me mande para ese Jordán. Y empezó a lamentarse y a hablar. Obedece la voz que Dios te está hablando. Vete al Jordán. Y gracias a Dios por una criada que le dijo, pero Señor, si el hombre de Dios te dijo eso, si el profeta, ve hazlo. Ve hazlo. Y cuando empezó, 1, 2, 3, lepra. A las 6, lepra. Pero cuando se metió a las 7, como Dios dijo que subió, la piel de niño. Porque es que cuando Dios envía, Dios respalda. Dale el aplauso a Dios. Entonces, hermanos, Noemí lamentablemente está culpando a Dios que Dios la trajo con la mano vacía. No, mi hija. Dios lo que quiere es bendecirte. El propósito de Dios es bendecirte y darte lo mejor del cielo. Pero tú tienes que entender que las cosas no se pueden hacer como tú quieres y como tú deseas. Porque si tú haces las cosas como tú crees que es mejor, por tus habilidades, por tu conocimiento, te va a ir mal. Hay que hacer las cosas cuando Dios dirige, cuando Dios nos dice. Amén. Es importante. Hermano, la palabra de Dios también habla en una ocasión Jesús dice que llega a un lugar y encuentra 2 barcas vacías. Oiga eso. Encuentra 2 barcas vacías y se monta en una. Y le dice a los que están ahí, a los discípulos, vamos a remar a mar adentro, vamos a darle para allá. Y obedecieron y empezaron a remar a mar adentro. Y cuando le dijo, paren, se separaron. Y allí empezó Jesús a predicarle a la gente, a la multitud. Y después de Jesús dar un sermón a la multitud y de predicar una palabra poderosa, le dice a los discípulos, denle un poco más para adentro. Y cuando entraron para adentro, Jesús le dice, tiren la red ahora. Wow. Pero dice, Señor, ¿pero cómo que tire la red? Hemos amanecido pescando y no hemos agarrado nada. Ahora nos hemos sentado aquí a oír un mensaje que tú das por 1 hora. Estamos cansados. Y ahora tú nos dices que tiremos la red. Si la noche entera la pasamos tirando. Y Jesús le dijo, tiren la red. Y Pedro dijo, en tu nombre, yo voy a tirar la red. Y en el nombre de Jesús tiró la red. Y cuando empezaron a jalar, la red se rompía. Una barca vacía. Pero cuando le creyó a Dios, la barca se llenó. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tu barca jamás va a estar vacía. Cuando tú haces lo que Dios te ordena, tu barca jamás estará vacía. Dice que tuvieron que buscar barcas para seguir llenando, porque las redes se rompían de todos los peces que estos hombres alcanzaron. Simplemente porque el Señor le dijo, tírenla, háganlo. Y cuando tú haces las cosas que Dios te manda a hacer, y tú no sales en tu propia prudencia, no te apoyas en tu propia prudencia a hacer las cosas, entonces así las cosas suceden. Hay gente, hermano, que han detenido su bendición por no esperar pacientemente en Dios. Y oran y dicen, Señor, ¿por qué tú no me respondes? Señor, ¿por qué tú? Es que tú tienes que saber que tú tienes que esperar en el Señor. Hermano, Dios no necesita que tú lo ayudes a nadie. Dios lo único que necesita es que tú le crees. Todo es posible si puedes creer. Y cuando se habla de tomar decisiones y de hacer cosas, hermano, tenemos que pensar si Dios aprueba lo que yo voy a hacer. Hermano, hay que consultar con Dios. Todos los hombres que consultaron con Dios fueron bendecidos. Fueron bendecidos porque cuando usted consulta con Dios y espera en Dios, Dios te da la respuesta. Amén. No importa cuál sea la situación. Yo quiero terminar con esta porque me gusta mucho esta historia. Para que nosotros todos entendamos, hermanos. Y no permitirle a la situación del momento, hermano, la situación que estamos pasando, yo voy a hacer esto. De una vez llegamos a una conclusión rápida y decimos, no, esto es lo que yo voy a hacer.
O esto es lo que yo pienso hacer. Y el Señor allá arriba mirándote, oye, pero qué mucho tú sabes, Qué mucho tú sabes, que quieres hacerlo así, porque tú sabes mucho, ¿verdad? O tú quieres saber mucho, ok, arranca. Hay que tener cuidado con eso. Porque con Dios hay que consultar. Miren, hermanos, esa historia muchos de ustedes la han oído, hemos hablado. David estaba siendo perseguido, andando en los montes por allá, corriéndole a Saúl. Dios dijo una palabra cuando este muchachito tenía alrededor de 16, 17 años. Según los teólogos, Dios le dijo, mira, te he escogido para ser rey de Israel. Esa palabra la dijo el Señor. Pero analice la vida de David para ver si es verdad que si usted no ve la conclusión de esto, usted va a decir, este hombre iba a ser rey. David tuvo que correr. David tuvo que sufrir. David se inventó hasta, se hizo pasar por loco en un ejército enemigo. Oiga, el ungido de Jehová. Del temor, corriéndole a Saúl, se metió a las filas de los enemigos y se hizo allí pasar por loco. ¿Sí? Se hizo pasar por loco. Allí. Y el mismo David, en una ocasión llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén encuentra la ciudad quemada, fuego por todos los lados. David llega con sus hombres y la ciudad está totalmente sitiada, quemada. Y la noticia que le dan a David, dijeron, vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. Todas las mujeres de David, todas las mujeres de los hombres, toda la familia se la habían llevado, los maleantes iban por ahí. Y le dijeron, David preguntó por sus mujeres, se la llevaron todas. Todos se la llevaron. Y el pueblo diciendo, vamos a apedrear a este hombre. Para que usted vea cómo es que el hombre de Dios actúa. No importa cuál sea la situación. Hermano, usted no puede decir, oh, el diablo me hizo hacerlo. O Dios se me... No. El hombre de Dios que está conectado con Dios tiene que entender cómo camina, lo que hace delante de Dios. Es un momento de presión a David. Es un momento difícil en la vida de David. Es un momento donde nadie quisiera orar. Con una noticia así, ¿quién va a querer orar? Usted llegar diciéndole, tu familia, la ciudad, todo están destruidos, los enemigos se lo han llevado, ya se fueron por allá y ahora es que tú llegas, vamos a matarte. Y David tener esa convicción y esa calma y decir, tranquilo, que la última palabra la tiene Jehová. Déjame trancarme en mi cámara secreta. Y fue David a su cámara secreta y le dijo, Jehová, tú dices, clama a mí que yo te responderé. Jehová, tú eres Dios en el cielo y en la tierra y tú sabes lo que ha pasado y por dónde van esos bandidos. Están diciendo aquí que tienen horas que se fueron por ahí. Jehová, ¿qué hago? Lo persigo. Lo voy a alcanzar. Y el Señor le dijo, levántate. Coge tu hombre y persíguelo. Que lo vas a alcanzar y lo vas a destruir. ¿Usted qué imagina que David vaya con esa ira, con ese impulso humano a querer de que no, que fracasa? Fracasa. Si se va sin consultar a Dios, porque yo soy David, porque yo estoy experimentado en pelea. Por eso David decía, ellos confían en carros, ellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. ¡Wow! Ellos flaquean y se caen, mas nosotros nos mantenemos de pie. Porque David no se quiso, y hermano, y David era un peleador, David era un guerrero, pero David entendía que era la gracia de Dios sobre su vida. Entonces, antes de irse a perseguir a su enemigo, que él podía decirle a su grupo, vámonos con esa ira que a veces le da uno, esa ira humana, hay que frenarla. No, pero pastor, no se puede dar así, pero no peque. Porque hermano, el instinto, tú llegar y dijeron, mira, se llevaron a tu hija, a tus hijos, y usted con un grupo de gente y espada, eso va, ¿por dónde se fueron? Vámonos para allá.
No, David dijo, espérate. Hay que consultar a Dios. Qué lindo cuando tú y yo podemos entender que no importa lo que esté pasando, tenemos un Dios que está en control. Amén. Que no importa cuál es la situación, tú y yo dependemos de Dios. Eso es lindo, hermano. Eso es lindo saber que tú y yo dependemos de Dios, que Dios tiene en su potestad la última palabra en nuestras vidas, que esto no es así. Es lo que Dios diga. Entonces David se va a arrodillar y cuando sigue a los bandidos, dice que lo alcanzó. Pero no solamente lo alcanzó, lo destruyó. Y todo el botín que se llevaron, más el botín que ellos tenían, lo recuperó David y lo llevó para el pueblo a celebrar en fiesta. Concluyo con esto. Elimelech, Noemí y sus 2 hijos tomaron una decisión, hermano, y Dios nos ama. Usted sabe que Dios nos ama. No podemos decir que Dios nos ama, pero la decisión que tú tomes, independientemente, sin consultar con Dios, van a acarrear consecuencias en tu vida, aunque Dios te ame. Créemelo. Usted sabe, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios no amaba a David? ¿Usted no ve todo lo que la Biblia hace de David? Habla de David. ¿Usted no ve lo que la Biblia habla de David? Pero cuando David pecó con aquella mujer y mató al esposo de esta mujer porque se descuidó, en los tiempos que los reyes deberían de estar peleando, David se quedó sentado. En los tiempos que tú y yo tenemos que estar alerta, con la espada desenvainada en las manos, no podemos relajarnos porque Satanás está suelto. Entonces esa vez que David se quedó relajándose en el palacio real, en vez de estar en la guerra, cayó. Le falló a Dios. Quiso taparlo en vez de confesarlo y siguió peor. Y el Señor le dijo, mira, por esto que tú hiciste, la sangre no se va a parar en tu familia. Oiga, cómo se siente el corazón de Dios de decirle a un hombre que él dijo, conforme a mi corazón, decirle por la decisión que tú tomaste. La espada nunca se va a apartar de tu casa. Y David tuvo que sufrir, viendo a su propio hijo rebelarse en contra de él, viendo a su propio hijo violar a su propia hermana, ver a su hermano matar a su propio hermano. Fue un desastre, porque tomó decisiones y trajo consecuencias, porque cada causa tiene un efecto. ¿Cuál es la moraleja de esta? Dios nos ama, hermano. Pero si somos de Él, es necesario que entendamos que antes de nosotros hacer cualquier cosa, antes de nosotros tomar una decisión, antes de nosotros consultemos con Dios. Amén. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer en este momento? Dirige mi vida. Hermano, porque si Dios nos dirige, donde quiera que Él nos dirija, o lo que Él nos diga, su mano ahí nos va a sostener. Pero es muy difícil, hermano, pensar como pensaba Sansón, que pensó que Dios estaba con él, no entendiendo que las decisiones que él estaba tomando, que Dios le dijo, el día que tú desobedezcas y digas de dónde sale la fuerza que tú tienes, ese día te embromaste. Y no. Y él tomó su decisión de decir cuál era el secreto de dónde estaban sus fuerzas. Y todavía se pensaba que Dios estaba con él, pero esa decisión provocó consecuencias en su vida. Y cuando los filisteos vinieron, él dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre mí como lo ha hecho anteriormente. Y dice la Biblia, y Sansón no se había dado cuenta que ya el Espíritu de Dios lo había abandonado. Por esa decisión, por cosas que hacemos. Hermano, vamos como hijos de Dios. Vamos como hijos de Dios. A cualquier cosa, por más sencilla que sea, o cualquier situación, por más incómoda que sea, por más difícil que sea,
consultar a Dios. Sí, hermano, y espera en Dios la respuesta. Señor, ¿qué hago? ¿Qué tú me dices? Vamos a hacer como Gedeón, ¿verdad? Que el Señor dijo, sí. No, Señor, confírmame. Y no era que tenía duda, no, el hombre quería, confírmame, Señor. El Señor le dijo, sí, mira, con esos 300 hombres, de 30,000, tú vas a ir y vas a derrotar a ese ejército, porque la gloria es para mí, yo soy el que voy a pelear la batalla. Y ya cuando le dijo así, se tiró con sus 300 hombres y ganó la batalla, pero buscando la dirección de Dios, hermanos. Amén. ¿Por qué buscarla? Porque donde quiera que Dios te envíe, Dios puede decirte hoy, vete a China. Y si es la voz de Dios en China, la mano de Dios te va a sostener. Yo lo creo. Yo lo creo, porque Dios es fiel. Así que, hermanos, ese es el mensaje de parte de Dios. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Nosotros somos un pueblo especial. Pero las decisiones que tomemos pueden acarrear consecuencias. Y esas consecuencias pueden afectar tu vida y la vida de tus hijos. Tu vida y la vida de muchos. Por lo tanto, es necesario que no hagamos nada sin consultar a Dios. Que Dios le bendiga. Póngase de pie.